Muy buenas tardes, queremos agradecerles que se conecten y nos estén viendo para esta sesión que vamos a tener del Seminario Permanente de Corporalidades. El día de hoy la sesión va a estar a cargo del grupo de trabajo Umbrales Artísticos de las Corporalidades con el tema de afectos encarnados y ternura en la animación reciente para niños, análisis del mundo Pixar. Y el día de hoy las ponencias estarán a cargo de María Magdalena Aranda Delgado, Mario Frausto y Viallo Grillo. Y les cedemos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Trilce. Muchas gracias al Seminario Permanente de Corporalidades para hospedar esta sesión. Y pues esperamos que sea una sesión que resulte de su interés y que pueda sumarse al horizonte reflexivo de los trabajos del seminario y así abrir un diálogo, no solo entre nosotras y nosotros, sino también con quien nos sigue y a través de las diferentes redes, ¿no? Pues en nuestras sesiones como grupo de trabajo intentamos alternar lecturas teóricas y análisis de lo narrativo, de lo artístico, narraciones donde se entrecrucen arte, experiencia y representación. Y en esta ocasión decidimos enfocar nuestra atención en las producciones animadas más recientes, o recientes más bien, de Pixar. En primer lugar, porque por su circulación masiva, eh, Pixar, ¿no? Configura un importante objeto cultural, creo yo, pero también por la potencia simbólica que este tipo de película ejercen sobre las infancias contemporáneas. Y aunque hay que decir que para las propuestas de Pixar, tal vez se podría aplicar la categoría de crossover fiction, que desde el marco de la literatura para niños y para jóvenes, ¿no? Se ha acuñado Sandra Lee Beckett en referencia a narrativas que trascienden y desafían, ¿no? La categoría y las fronteras etarias tradicionales. Y entonces, bueno, voy a empezar esta conversación. Bueno, primero que nada le doy la bienvenida a nuestra compañera y amiga Magda Aranda. Bienvenida, Magda. Y asimismo a Mario Frausto. Bienvenido, Mario. Y bueno, los tres en este momento conformamos este grupo de trabajo. Y bueno, voy a empezar esta conversación. Eh, voy a ver si voy a compartirle una presentación como soporte. Y bueno, decía, voy a empezar esta conversación con una reflexión sobre la semiótica corporal de las emociones en dos películas Pixar. Bueno, en tres en realidad. En las dos películas de Inside Out, intensamente en español, y en la más reciente serie de Pixar llamada Win or Loss. Y luego continuaremos con el abordaje crítico de Mario Frausto sobre la ternura y el cuerpo siempre en las películas de Intensamente. Y vamos a finalizar con la presentación de Magda sobre corporalidades adolescentes femeninas en Turning Red. Y bien, vamos a comenzar entonces. Y me gustaría empezar recordando que ya desde aproximadamente una década, a través de Pixar, Disney ha apostado por narrativas visuales y temáticas que de forma consciente o no se alinean con lo que en las ciencias sociales conocemos como giro afectivo. Lo que empezamos a ver con Inside Out es la representación de las emociones, no solo como fuerzas internas, fuerzas que afectan el comportamiento o comprometen la racionalidad del sujeto, sino como entidades con una voz, un rostro, con gestos, es decir, con una corporalidad propia. Una corporalidad que parece inscribirse en lo que podríamos llamar una semiótica cultural del afecto, porque vemos ciertas emociones y cómo éstas se asocian a géneros, a posturas, a colores,
en fin, a códigos visuales socialmente definidos, socialmente codificados. Y esto creo que implica, por supuesto, que la película no solo representa emociones, sino que también nos interpela acerca de la reproducción, de la negociación y problematización de estigmas y estereotipos corporales. Aquí le pongo estas dos imágenes de esos dos personajes claves, alegría y tristeza. Alegría, que es quien lidera este equipo de gestión emocional, se presenta como femenina, guapa, esbelta, enérgica. Su color es el amarillo y entonces un color asociado a la luz solar, al optimismo, a la vitalidad, a la energía. Y alegría literalmente brilla. Su cuerpo es luminoso, su andar es ligero, saltarín, veloz. Y su corporalidad confirma su papel como motor de la acción, pero también la vincula con ciertas ideas contemporáneas sobre, digamos, la felicidad performativa, ¿no? Con ese mandato social del be positive. Y a alegría se le contrapone desde un punto de vista sea narrativo que simbólico este otro personaje que es tristeza, que es torpe, es melancólica, llorona, de baja altura, es gorda, de lentes y también es azul, azul como los días sin sol, podríamos decir. Y en inglés, eh, feeling blue es literalmente sentirse triste, ¿no? Entonces, tristeza es una emoción que aparece inicialmente como antagonista porque no es tolerada en el discurso dominante del bienestar, que principalmente alegría lleva adelante, ¿no? Y su corporalidad, si creo, podemos decir que traduce esta exclusión. Las otras, eh, las otras emociones, más periférica, pero no menos significativa, también siguen esta lógica de estereotipos corporales y emocionales. Furia es quien encarna la agresividad masculina, es rojo como el fuego, tal vez como la sangre que hierve. Su voz siempre tiene un tono elevado y está siempre a punto de estallar. Temor es un personaje masculino, violeta, extremadamente delgado, nervioso y parece tal vez como carcomido por sus propios miedos y tiende a la exageración. Y Desagrado también es un personaje femenino de color verde, con una apariencia sofisticada y elegante, pero algo rígida y con una actitud marcadamente snob. Y en 2024, con la secuela, aparecen otras emociones, vergüenza, envidia, el aburrimiento, pero sobre todo ansiedad. Ansiedad que aparece como un personaje femenino y dominante, con una corporalidad alta, angulosa, y es de color naranja. Aquí no sé si realmente esto responde a un código cultural. Yo diría que podría ser por la combinación del amarillo, de la alegría, entonces su energía, su optimismo, su impulso, y de rojo de la furia, su urgencia, su espera de la amenaza, ¿no? Y de manera que la de ansiedad resulta como una energía inquieta, nerviosa, pero sobre todo sin una dirección precisa, eh, como una alarma interna que se enciende antes de que haya un motivo claro, ¿no? Y esto se refleja, si conocen la película, en su control del panel emocional y en esa tensión hacia una concepción de la adolescencia que es vivida desde el exceso de la anticipación y como cierta vigilancia social. Y bueno, podemos decir que cada personaje nos interpela entonces desde esta doble dimensión, la simbólica por un lado, pero también la corpórea. Estas emociones personajes en Inside Out funcionan como arquetipos personificados o rasgos fijos, un poco al modo de los animales parlantes o de las personificaciones morales de las fábulas clásicas.
Y diría que como en esas narraciones tradicionales, aquí también cada personaje tiene una función narrativa específica, como decir un destino dentro de la trama. Pero Inside Out, no obstante, introduce un giro, me parece interesante. Si en las fábulas tradicionales cada emoción o valor tenía su dominio y el orden se restituía, se restablecía, castigando ese exceso, sea fuera la soberbia, la gula, etcétera. En esta película de Pixar, las emociones más indeseadas, en este caso la tristeza al principio de la primera película, termina revelándose necesaria. Por tanto, se trataría, podremos decir, tal vez de una fábula invertida, donde el aprendizaje no es dominar o suprimir la emoción, sino aprender a convivir con todas ellas, aprender a darles espacio, escucharlas. Eso transforma el relato, ya no estaríamos enfrente a una pedagogía del control, sino una pedagogía tal vez de la vulnerabilidad afectiva, una que rescata, por ejemplo, el llanto, lo incorpora, como incorpora la pérdida y la incertidumbre como elementos formadores del sujeto. Aún así, aunque la película parezca proponer esta visión más compleja de las emociones, es, sin embargo, creo evidente que la forma en que se representan estas emociones sigue atada a estereotipos visuales y estereotipos visuales muy fuertes, incluso no exentos de fobias. Y se reproducen normas corporales, la delgadez, la agilidad, un tipo de femininidad deseable, una virilidad que es exaltada, etc. Y bueno, además, me pregunto y les pregunto, ¿es casual o neutral que la protagonista indirecta de la historia sea una niña? ¿Es casual que sea esta la primera película Pixar protagonizada por una niña? ¿O al contrario, es una elección que puede leerse en continuidad con una larga tradición, con una larga historia de construcciones culturales de género, del cuerpo y de la emocionalidad? Por supuesto, sabemos que en los últimos años Disney ha multiplicado los personajes femeninos con el objetivo de pagar una deuda de representabilidad y también llegar a un público más amplio. Pero me pregunto si en este caso esta elección no es también una forma estratégica y conservadora de legitimar la emocionalidad en una corporalidad femenina que en términos culturales ya se ofrece cargada por esa expectativa. Bueno, luego a lo mejor podemos dialogar sobre eso, porque claro, podríamos asumir, sería una lectura más esperanzadora, que la lectura, que la película despatologiza la tristeza, visibiliza la pluralidad afectiva en toda subjetividad, más allá del género. Y en ese sentido, la joven Riley no sería emocional porque es niña, sino porque se reconoce que todas y todos lo somos. Pero tengo mis dudas, porque si observamos, por ejemplo, los breves pasajes donde vemos lo que pasa en la mente del padre y de la madre, encontramos justo lo contrario. La madre se evade en la ensoñación romántica, fantaseando con amores del pasado, mientras que el padre, que en general aparece como un buen ejemplo de paternidad, se aísla completamente en imaginario de partido de fútbol. Y además, no tenemos otra referencia al hecho que el padre sea un fanático del fútbol, sino lo que vemos es que es fanático de Loki, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me suena mucho como a estereotipo, ¿no? Entonces, una vez más, como afectos y géneros como bien separados. También, si me permiten, quisiera plantear un tercer punto crítico que me parece importante y tiene que ver con la idea de la universalidad de las emociones, una idea tan seductora, pero también bastante problemática, ¿no? Inside Out se presenta como una historia que habla de todas y todos,
una historia que pretende describir lo que nos pasa por dentro, dando por sentado una infraestructura emocional común, un paisaje afectivo universal que compartimos más allá del tiempo, del género, la clase y la cultura. Digamos como si no existiera una dimensión sociocultural de las emociones. Y de hecho, la película comienza incluso con una voz en off que interpela directamente al espectador. Y dice básicamente, ¿te ha pasado de mirar a alguien y preguntarte qué pasa en su cabeza? Y a esa pregunta la película responde desde esta premisa, que lo que ocurre dentro de cualquier cabeza humana es más o menos lo mismo. Que la tristeza entonces, por ejemplo, se sentirá igual en San Francisco, en Oaxaca, en Nairobi o en Samoa. Pero sabemos que esta idea ha sido profundamente cuestionada por autoras como Sarah Med, Saramet, que por ejemplo plantea que las emociones no son simples respuestas fisiológicas y son construcciones discursivas, discursos que organizan cuerpo, relaciones y también jerarquías. En otras palabras, que las emociones no solo se sienten, también se aprenden, se esperan, se sancionan. Y algo similar pasa con la adolescencia. Inside Out representa a Riley al borde de esta etapa, a los 11 años, en plena transición y luego en la segunda parte, en la secuela, en plena pubertad, algo que aparece mm, en esta consola de control emocional como un enigmático botón de alarma, eh, un, digamos, una alarma de un umbral biológico inminente. Pero desde la antropología sabemos que la adolescencia no es una etapa natural del desarrollo humano, sino una construcción moderna, occidental, que surge en contextos donde se imponen regímenes específicos de educación, de sexualidad y también de control emocional y social. Entonces, lo que Inside Out presenta no es cualquier emocionalidad, sino, bueno, y tampoco cualquier infancia o cualquier adolescencia. Es una experiencia muy específica, una adolescencia blanca, urbana, estadounidense, de clase media, y en ella las emociones se gestionan de forma introspectiva, casi terapéutica, desde una lógica de individuación, de control personal. Y esa lógica tiene una genealogía clara. Como ha mostrado Macarena García González en ese libro que estaba en la diapositiva anterior, Enseñando a Sentir, la película refleja la influencia directa de una corriente psicológica, la teoría de las emociones básicas, que fue desarrollada en los años 60 por Sylvan Tompkins y luego fue popularizada por Paul Ekman. Paul Ekman, quien justamente fue uno de los asesores científicos de la película. Según esta teoría, todos los seres humanos compartimos un set limitado de emociones universales y la expresión facial de estas emociones sería reconocible en cualquier cultura. Ekman afirma en particular que la tristeza tiene una sola cara, que el miedo, la ira, la alegría tienen una sola manera de mostrarse. Y al decir esto, obvia la evidencia de repertorios aprendidos y marcados culturalmente. Lo problemático es que, como toda teoría simplificadora, la de Ekman se ha vuelto hegemónica en la divulgación científica y en la psicología popular. Y claro, en el cine de animación, como vemos aquí. Inside Out no solo la reproduce, sino que la hace narrativa y visible. Y si de todos modos Inside Out abre una grieta en esa cultura de emociones normada, rehabilita en particular, sabemos, la función de la tristeza, pero lo hace fortaleciendo también cierta tendencia de moral afectiva, una donde la tristeza se permite, pero solo se ayuda a volver al orden, ¿no? Como cuando
tristeza logra finalmente provocar el llanto de Riley en pleno viaje de regreso a Minnesota, pero lejos de su familia. Es una tristeza que es rehabilitada porque es funcional, porque es higiénica, entonces es una tristeza que podríamos decir domesticada. Y, y bien, ahora para concluir voy a hacer un breve comentario sobre esta serie, Win or Lose, que es la primera serie original de Pixar, estrenada este 2025, que en español es traducida como En la victoria o en la derrota. Se trata de una serie polifónica donde cada episodio nos presenta el punto de vista de un personaje distinto dentro de un equipo local de softball. Justo antes y durante los esperados partidos finales de la temporada. Lo interesante, en mi opinión, es que la serie no solo narra una historia deportiva, sino que despliega una constelación emocional diversa. Aparece entusiasmo, nerviosismo, celos, decepción y también ternura. Cada episodio se convierte así en una especie de lente afectiva, con las emociones que toman cuerpo, se materializan, se hacen visibles para mostrar cómo pesan, cómo se arrastran y arrastran, cómo exponen o protegen. ¿Y de qué manera lo hacen? Pues aquí le voy a traer como dos muy breves ejemplos entre las posibilidades que los 8 capítulos ofrecen. Voy a empezar con la que ven aquí en la pantalla, que es Lori, que es la hija del entrenador, que vive la presión de estar a la altura, en un sentido performativo, pero también en un sentido emocional, ya que vive el contexto de una separación de los padres y repito, el padre es justamente el entrenador del equipo. Además, no es una buena jugadora, se puede decir que es la peor jugadora del equipo. Entonces es la última en entrar a la cancha. Sus compañeros y compañera la reciben con sonrisas forzadas y frases de ánimo que suenan ensayadas. Y ahí ocurre algo visualmente muy potente. Su ansiedad se manifiesta como este goterón flotante que literalmente crece directamente proporcional, de forma directamente proporcional a su ansiedad, crece a ritmo de esta ansiedad hasta volverse tan pesada que literalmente la dobla, la hace encorvarse, la hace arrastrarse. Su cuerpo se pliega debido a lo que siente. Y por otro lado está Frank, ya no un niño, no un adolescente, sino un adulto. Es un maestro que está enamorado de una colega, pero sobre todo es alguien que se toma muy en serio su papel de árbitro de los partidos locales y su forma de gestionar las emociones en el entorno es armarse simbólicamente, como aquí lo ven, con esta coraza, con un escudo que lo separa del público. Y las emociones ajenas lo alcanzan como proyectiles o con otras formas agresivas y él se defiende convirtiéndose en esta especie de caballero medieval, parodiando o simplemente representando el gesto de quien necesita proteger su neutralidad emocional a toda costa. Y bien, de esta forma las emociones me parece que asumen evidentemente una forma corporal, física, una forma simbólica, y el cuerpo se vuelve el escenario conflictivo de las emociones. Y así en Win or Loss retoma lo que Inside Out ya había planteado, nos muestra emociones que se performan, que toman forma, pero también peso, también movimiento. Pero ahora me parece desde cuerpos un poco más situados, más abiertos a lo ambiguo y desde un relato que no parece ceder a la tentación de representar un interior universal,
sino una multiplicidad de voces más diversas. Y quizás en este nuevo gesto podemos leer una nueva sensibilidad afectiva en Pixar, una que nos invita a seguir preguntándonos, ¿no? ¿Cómo sienten los cuerpos que vemos en la pantalla y cómo sentimos nosotros y nosotras al verlos? Y bueno, hasta aquí termina mi contribución. Agradezco mucho su atención y seguimos conversando alrededor del mundo Pixar, de las emociones, en particular ahora de la ternura. Así que, Mario, adelante, por favor, tu turno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ya se puede ver la presentación, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Muchas gracias a quien nos esté acompañando. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Y pues bueno, voy a pasar a hablar en este momento. Voy a continuar justamente yo únicamente con las películas de Intensamente, tanto la primera como la secuela. Y me voy a posicionar particularmente en perspectivas críticas sobre la ternura y el cuerpo. Desde hace un tiempo vengo trabajando el tema principalmente de la cuestión de lo tierno, la ternura, entonces voy a estar un poco aterrizando esto y cómo puede ser visualizado desde una perspectiva crítica. Más adelante estaré diciendo por qué crítico y no simplemente como un análisis inmediato de la ternura. Entonces, pues bueno, para no tomar tanto tiempo, quisiera primeramente explicar algunas cuestiones como desde la cuestión de lo teórico y cómo lo estoy viendo y luego cómo lo voy a aterrizar justamente en algunas imágenes que tengo aquí justamente de partes muy específicas de las películas en cuestión. Pues bueno, la ternura principalmente la estoy recuperando desde varios frentes que la han hablado, frentes psicoanalíticos, frentes que van más hacia lo sociocultural, frentes que van más hacia la cuestión de lo cognitivo, pero que yo he detectado que a pesar de estar en distintas como epistemologías, desde distintos lugares, hay ciertas cuestiones que siempre están como tratadas. Este estudio amplio de la ternura me ha llevado también a otros tipos de referentes, algunos conceptos que son tratados de manera muy parecida, como por ejemplo está el concepto de lo cute, que bueno, ha sido traducido únicamente en España como lo cookie o lo lindo en este caso, que también tiene ciertas cuestiones parecidas, o en la parte de abajo, la cuestión del kawaii, que es justamente este concepto que viene mucho como desde la parte japonesa, la palabra japonesa de hecho para decir lindo, inclusive una posible traducción es tierno, y que también ha sido tratado justamente, sobre todo para medios audiovisuales, de hecho es muy tratado para películas, dado que esta estética de lo que llamamos kawaii ha sido muy llevada de lo japonés hacia una cuestión más global. Entonces se ha empezado a utilizar mucho en cuestiones de referentes como fílmicos, en series, caricaturas, etcétera. Puntos en común que yo veo un entrelazamiento, que es la parte de en medio, justamente entre estos conceptos, es, por ejemplo, que siempre se habla de una empatía o un miramiento, es decir, aquello que nosotros observamos nos permite tener una cuestión de lo tierno en este caso. Lo tierno vendría siendo el reconocimiento de la vulnerabilidad. Hay un reconocimiento de la vulnerabilidad ajena y esa vulnerabilidad necesita ser cuidada, protegida, aunque también no todo el tiempo se ve como un mecanismo como de defender o de cuidar o de procurar, sino también como una cuestión que sorprende. También la ternura en estos autores, en estas distintas referencias, tiene que ver con la sorpresa, el sorprenderse de algo, ajá, pero también puede ser ver su cuestión de la necesidad de cuidado, de protección, su fragilidad o vulnerabilidad, que están también entrelazadas. Entonces, podríamos hablar de la ternura, aunque también se entrelaza mucho con estos conceptos, lo cute, lo kawaii, con esta cuestión de reconocer la vulnerabilidad, de sorprendernos en cierto punto, y también la búsqueda o como una especie de cuestión de inercia instintiva, aunque bueno, esto también tiene mucho sus asegúnes, es un poco criticado si en verdad es una cuestión como tan de inercia o instintiva, o si también tiene una lectura, por supuesto, sociocultural que puede variar según los matices, ¿no? De contextos. Entonces, aquí, por supuesto, no quiero establecer que hay una visión universal
de cómo podemos ver la ternura, porque siempre hay muchas matizaciones. Entonces, pero los aspectos que yo más noto repetitivos, que de alguna manera se entrelazan, son estos 4 que están en la parte rosa que tenemos en medio. Entonces, bueno, esto nada más quería traerlo como una especie de preámbulo porque voy a estar recurriendo a algunas de estas terminologías y algunas de estas conceptualizaciones al momento de estar abordando. Principalmente para las películas voy a estar hablando mucho desde el lado de la parte cognitiva, principalmente, pero también entrelazándolo, por supuesto, con las cuestiones socioculturales que se entrelazan en esto. Entonces, un poco la cuestión de la ternura crítica desde la cognición nos dice una cosa, esto desde los estudios críticos, cognitivos, que nos hablan de la ternura. En esto se habla, bueno, también quisiera traer a colación a uno de los autores que estaba citando en la diapositiva anterior, que es Restrepo. Restrepo en un libro que se llama justamente El derecho a la ternura. En este libro él ve más una cuestión sociocultural y quisiera ligarla un poco con esta parte. Restrepo nos dice en una cita de manera un poco jocosa que la ternura pareciera que solamente está como formada o forjada o pensada en muchos contextos para lo pequeño, o sea, los bebés, los animales que son cría, ajá, o sea, como todas estas cuestiones que son pequeñas. Parece que la ternura está únicamente pensada para estas como estos cuerpos que son pequeños, que de alguna manera tienen cierta indefensión, etcétera. Sin embargo, él nos dice, no, que realmente la ternura es algo que puede expandirse más. No es únicamente una cosa para ciertos tipos como de formas de vida o ciertos tipos de corporalidades, sino que puede estar incluso una persona adulta en una persona que ya esté en la tercera edad, y inclusive él nos dice que esto puede pasar a objetos. Los objetos también de alguna manera pueden representarnos una cuestión que haga brotar estos mecanismos de la ternura. Ahora, esto quiero justamente ligarlo con esta parte de esta autora que es Uribe Sierra, Raquel Uribe Sierra, que ella lo habla desde la cognición, donde nos dice que en la ternura, una cosa que ocurre mucho, ella habla de cómo desde el estrato cognitivo siempre volvemos corporal, ¿no? Los humanos, al ser el cuerpo como nuestra unidad sensorial primigenia, por decirlo de alguna manera, a través de ella hacemos metáforas, por supuesto, para entender cosas ajenas. Por ejemplo, decimos que nos vemos frente a una iglesia porque es como si el frente fuera nuestra frente. Vemos corporalmente y espacialmente como nuestro cuerpo un objeto completamente que no tiene un cuerpo como el nuestro. Entonces, en esta cuestión cognitiva, nos dice que nosotros tendemos a hacer una cuestión de antropomorfización de ciertos objetos para poder de alguna manera entenderlos. Es decir, les damos un cuerpo, les damos una cierta personificación y una cuestión humana de cierta manera. Entonces, esto va a venir muy a colación para la cuestión de la película porque las emociones que vemos aquí siguen este proceso justamente. Hay una cuestión donde se ven de alguna manera trastocadas por sentidos humanos, una personificación, o se ven en una cuestión antropomórfica, ¿no? Que de alguna manera se aterriza en ellas. Entonces, esto nos permite verlo como humanas, verlo como entidades, aunque no son humanas, verlas como entidades. Aunque aquí, claro, podríamos discutir, dado que son emociones y son parte de la cuestión corporal y sensible, y están dentro de esta niña en particular, de Riley, pues sí, siguen siendo parte de una cuestión humana, aunque bueno, las vemos como una ingeniosa metáfora, ¿no? Una metáfora visual totalmente antropomórfica para que podamos relacionarnos de otra manera con estos personajes. Entonces, esto se puede hacer desde los personajes que vemos en fábulas cuando son totalmente de animales, pero también en objetos. Y es un recurso que, de hecho, en este libro que habla de lo cute, por ejemplo, se dice mucho que se utiliza sobre todo en las animaciones desde hace ya bastantes décadas. Entonces, siempre vamos a tener esta ternura que contribuye a esta cuestión antropomórfica y nos permite tener como una especie de representación para una fuerza motivacional que nos permita crear una conexión como más establecida con lo que estamos observando. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, es fácil explicar por qué el efecto de la ternura no se va a restringir únicamente a la cuestión humana, sino que también puede trasladarse hacia otro tipo de formas que en este caso, aunque sean ficticias o estén trazadas desde eso, nos permite acercarnos a una especie de círculo moral. La cuestión de nuestra moralidad, que también puede ser muy distinta según el contexto, pero nos permite acercarnos a lo mejor a ciertas cuestiones que quieren ser transmitidas desde un estrato moral a través, por ejemplo, de una película en este caso, y cómo podemos conectar con ello.
Entonces, también esto, por supuesto, nos hace tener una preocupación por los sentimientos y los pensamientos. Ahora, con todo esto, entonces, con todas estas cuestiones podemos crear no solamente esta cuestión antropomórfica, sino también darle ciertos carices, matices o ciertos atributos que de alguna manera nos permiten ver cierta vulnerabilidad, cierta indefensión que puede estar también presente en este tipo de personajes y que por supuesto esto está buscando de alguna manera conmovernos o movernos de alguna forma para que podamos nosotros conectar. Entonces, ya pasando como tal a las películas, quise tomar algunas partes como un poco, no aisladas por completo, sino específicas para poder ver algunas cuestiones. En la primera película de Intensamente, aparecida en 2015, tenemos justamente ese conflicto que ahorita había yo de alguna manera ya lo estuviste aludiendo, el conflicto principal que tenemos. Yo estoy un poco como en contra de pensar que la tristeza es como un antagonista. Yo veo más bien la cuestión de que se genera como tal un discurso de un conflicto únicamente, pero la cuestión aquí que vemos es la representación principalmente como eh, de estas dos emociones, que si bien hay más emociones, pero estas dos emociones son como el meollo principal, ¿no? En esta película. Creo que el conflicto sobre todo ocurre justamente en el momento en que Tristeza, sin entender por qué lo está haciendo, empieza a cambiar varias de estas esferas del recuerdo, de las memorias, hacia el color azul, que es justamente el suyo. En esta película un aspecto que vemos mucho es que estas esferas están completamente polarizadas en un color, ¿no? Hay recuerdos específicos de furia, hay recuerdos específicos del miedo, hay recuerdos específicos de la alegría, que son los mayoritarios, y etcétera, ¿no? Con cada una de las emociones. Siendo que de principio se nos dice que los de tristeza, estuve investigando las de la tristeza y viendo como varias veces la película, aunque no fui contando, por supuesto, pero las de la tristeza son las minoritarias. Son las minoritarias dentro de las esferas existentes en este momento. Entonces, todo esto nos va llevando a un conflicto. De alguna manera, no, vemos más el interior, justamente el interior que tiene Riley en este caso. Inclusive ahí la traducción pues nos falla un poco, ¿no? Porque es el inside out, como adentro y afuera, pero realmente estamos más en el inside, ¿no? Estamos más en el adentro, viendo cómo está justamente esta cuestión de esta metáfora que se está reproduciendo para crear esta cuestión de la vulnerabilidad. Entonces vemos aquí como este encuentro que hay entre la alegría y la tristeza, en que la alegría quiere seguir como rigiendo, pero al mismo tiempo vemos una cuestión donde de alguna manera la tristeza comienza con su acción, ¿no? Entonces, para ir continuando, en el viaje que ellas empiezan a hacer, donde la alegría todavía está como aferrada a que debe permanecer todo en el orden que ella ha trazado, pues podemos ver a Tristeza pues completamente derrotada en todo esto. Sin embargo, mientras va pasando todo esto, lo que está pasando afuera con Riley, en este caso, es que Riley está en una especie de parte como depresiva, donde de alguna manera aquí nada más están tres de las emociones intentando sobrellevarla mientras las otras dos están perdidas. Entonces, Riley está completamente en un estado, pues, de una depresión de alguna forma, que tiene que ver, por supuesto, con cuestiones de lo que ocurre, dado que dejaron el hogar anterior, se cambiaron a un nuevo sitio y hay toda esta cuestión de empezar con un autorreconocimiento. La ternura está muy aquí relacionada con el autorreconocimiento de las emociones en la propia Riley internamente para luego poder pasarlo a lo exterior. Ajá. Y que pueda ser también reconocida esa parte vulnerable también por los padres en este caso. Entonces, el momento final de la película, donde justamente se le dan ahora estos recuerdos que veíamos en otra de las imágenes directamente a Tristeza para que los maneje, es el momento en que empieza justo esta parte. Es decir, lo que se nos está mostrando es que Riley quería dirigirse todo con la felicidad. Esto justamente por lo que le decía el papá desde niña, ¿no? Que ella siempre era su niña feliz y que debía permanecer feliz. Entonces, en el hecho de tener que conciliar la tristeza, hay mucho un aspecto de lo tierno. ¿Por qué? Porque Riley empieza en un reconocimiento donde la alegría, que es la que está rigiendo, está de alguna manera, llega a reconocer esa vulnerabilidad donde se da cuenta que la tristeza es necesaria. Hay este pasaje justamente de uno de los recuerdos donde Riley pierde un partido de hockey
y entonces se pone triste. Pero luego cuando vienen los papás a consolarla, ella inmediatamente vuelve a tener, se convierte más bien en un recuerdo feliz. Entonces, ese es un punto donde se ve justamente esa parte. La tristeza aquí parece estar muy emparentada justamente con la vulnerabilidad, la necesidad de Riley de reconocer no soy feliz todo el tiempo y la propia representación de la alegría interna que llega a esa conclusión. No todo puede ser en todo momento la alegría, ¿no? Desaforada, sino también hay la necesidad de un reconocimiento en otro tipo de emociones. Y finalmente, la ternura se ha tratado en las cuestiones artísticas que uno de sus motivos principales, por lo menos en un sentido muy occidental, es el abrazo como un motivo justamente de esta temática. Entonces, es curioso porque ambas películas terminan con un tipo de abrazo. Ahorita voy a pasar a la segunda, pero justamente en el momento en que Riley logra como esta especie de cuestión donde crea este canal empático, un canal tierno inclusive que es tratado desde la cuestión cognitiva, donde hay un autorreconocimiento, pero también hay un reconocimiento para poder ser entendido por otras personas en cuanto a la cuestión de la vulnerabilidad, que en este caso se está tratando en toda la película para llegar como a este cambio. Ahora, del mismo modo, en la película secuela, con la aparición de las nuevas emociones siendo la más importante y que también, bueno, se ha tratado, es un antagonista, ¿no? Para mí tampoco lo es. Yo creo que de hecho una de las virtudes de esta franquicia particular de Intensamente es que no nos está planteando del todo antagonismos. Creo yo más bien que son como personajes que permiten un vehículo para generar estos conflictos y que luego justamente llegan a una especie de, no propiamente de una redención, sino a un cambio o una aceptación que justamente creo que así es como intentan representarlo, que en la parte emocional, realmente en esos cambios emocionales que tenemos, siempre hay esto, ¿no? Una emoción rigente, pero que puede verse afectada en ciertos puntos. Pienso, por ejemplo, que al padre de Riley lo dirige la emoción de la ira, pero a la mamá la dirige la tristeza, ¿no? O sea que también esas cuestiones ahí nos pueden ir hablando de cambios que pueden darse en cuanto a quién dirige la, la cuestión emocional. Entonces, con la aparición de la ansiedad, volvemos a tener una cuestión un poco parecida en la trama, donde justamente la ansiedad busca dirigir todas las cuestiones en una Riley que ya está en una etapa pues, de pubertad, en una etapa de cambios importante, y vemos justamente el encierro que hace de las emociones anteriores, argumentando que se necesitan emociones más sofisticadas, aludiendo a que las cuatro nuevas tienen más sofisticación o son más maduras o son más importantes en ese momento que justamente las emociones como más como primordiales que ya están desde la película anterior. Entonces tenemos este encierro por esta parte y el momento fuerte que tenemos en esta película, que por supuesto está muy relacionado, como me gusta mucho que estas películas siempre están tratando cómo la emoción también se refleja en una cuestión corporal y cómo la ansiedad en este caso, al perder completamente el control, por tanto, control pierde completamente el control, causa en Riley esta reacción, ¿no? Donde Riley básicamente tiene este ataque de ansiedad con taquicardia, con todas las cuestiones físicas, fisiológicas que lleva a cabo, pero nuevamente lo que vemos durante toda esta película es ese reconocimiento, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad que Riley está viviendo como en esta etapa de cambios y que tiene que llegar justo al momento donde todas se encuentran nuevamente en una cuestión de abrazo, otra vez este motivo repetido, para reconocer esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad que de alguna manera está por ahí, este canal tierno que se está estableciendo y que de alguna forma nos lleva de nuevo a la cuestión de la aceptación interna, es decir, que la ansiedad va a estar ahí, no hay de otra. Sin embargo, no es necesario que rija absolutamente todo, ¿no? O sea, siempre hay esta cuestión de cómo llegar nuevamente a este punto. Entonces, a partir de todo esto, una cosa que yo como que he pensado bastante, no se habla mucho del concepto de autoternura, aunque otros lo llaman la autocompasión, que es como esta autora Neff del 2012, hablan mucho de la autocompasión y sería un acercado. Sin embargo, yo veo que a veces el concepto de la ternura es muy tratado solamente hacia lo que observamos hacia afuera. Sin embargo, creo que en esta película sirve muy bien para ver esos puentes de cómo siempre hay una cuestión ahí de una relación un tanto dialéctica entre la cuestión
auto y la cuestión que está completamente de forma externa. Es decir, todo el proceso que se nos muestra en Riley es un proceso completamente de autoternura o autocompasión, un proceso interno que se está llevando a cabo, el reconocimiento de una propia vulnerabilidad, que podríamos decir no es completamente consciente, porque no es que Riley esté dialogando con estos personajes internos, sin embargo, de forma implícita se está llevando a cabo. Es decir, nos están mostrando a partir de la misma metáfora la manera en cómo hay una especie de autoternura interna, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad, de las propias inquietudes, de las propias cuestiones que por ahí pueden ser sensibles, y esto nos lleva al proceso exterior de alguna manera, aunque en la segunda el proceso parece ser muchísimo más interior, dado que aquí realmente las que llegan a este punto de establecer este puente de lo tierno son las propias emociones dentro, mientras que en la primera parte más bien se da internamente, pero también lo vemos externamente con la comprensión de los padres al momento de que ella expresa efectivamente lo que estaba sintiendo. Y pues bueno, al hablar de la ternura en un sentido crítico es esto, porque la ternura, por ejemplo, cuando hablamos de los términos como de lo cute o lo kawaii, se van mucho a cómo los medios audiovisuales están utilizando este tipo como de referentes tiernos o lindos para la venta o para la cuestión mercantil, la cuestión de producción, pero esta parte cognitiva viene a dar también un impulso crítico, no solo para ver estas cuestiones de cómo nos manipulan, como lo dicen algunos autores, a partir de personajes con este tipo de hechura, sino que también podemos ver más cuestiones de cómo funcionan los mecanismos de ternura y cómo pueden estar establecidos en distintos tipos de repertorio. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y pues continuamos. Muchísimas gracias, Mario, por este énfasis crítico en la ternura, en recordarnos esta dimensión de la vulnerabilidad que ahí está presente. Eh, bueno, luego lo dialogamos. Nada más quería como aclarar respecto a lo que mencionabas tú, que cuando yo hablaba de antagonista no lo consideraba en un sentido como narratológico. O sea, ahí tiene perfectamente razón. No hay un antagonista, no antagonismo, sino, digamos, antagonismo del discurso hegemónico del cual que vehiculaba alegría, ¿no? Perdón, sí, alegría. Y que luego las dos películas de manera diferente van como matizando, ¿no? Reincorporando como la importancia de los demás. Pero perdón, nada más de paso y ahora sin quitarle más tiempo, le cedemos la palabra a nuestra compañera Magda, que nos va, ahora sí, cambiamos de película y vamos a centrarnos sobre todo en Turning Red. Adelante, Magda, gracias. Muchas gracias, Yayo. Déjenme compartir la presentación. Ustedes me avisan si ya está ahí. Sí. ¿Sí la ven? Ok, genial. Muchas gracias. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes, pensando juntos, juntas, y también pues agradecida de que haya gente, además de nosotros en el grupo, que quiera compartir estos temas y todas estas hibridaciones que nos encanta hacer en nuestros ejercicios pues, del grupo de trabajo y que no son cotidianos. Sí cambiamos de película porque me interesaba muchísimo hablar de pues el cuerpo femenino adolescente y las emociones y los afectos que ahí se evidencian, ¿no? La película la encontré, además de entretenida, creo que tiene giros interesantes para narrativas que permitan ser críticas con las narrativas imperantes, ¿no? Actualmente, sobre todo aquellas que tienen que ver con la emocionalidad adolescente y de las mujeres de manera muy concreta. En lo que encontré en la película, permítanme irle modificando aquí, tiene que ver con frescura en la narrativa, por supuesto una narrativa feminista, y encontré ciertos rasgos también que podrían ayudar, como lo dice Emma Shidix, a buscar vocablos analíticos descoloniales, ¿no? Pero ahorita voy a ir para allá. Así de manera muy general y a grosso modo, para que quien no haya visto la película sepa de qué va. Turning Red es una película de Pixar que sale en el 2022.
Es la primera dirigida por mujeres, tanto la dirección, la cuestión creativa, el guión, etcétera, etcétera. Creo que esto es muy positivo en el sentido de que hay una perspectiva en las narrativas que pueden ser pues frescas. No creo que haya, lo sabemos todos, no hay emociones y afectos sin el cuerpo. Y el de la protagonista de la película de Turning Red, llamada Mei Lim, es un cuerpo adolescente femenino que comienza a experimentar cambios biopsicosociales. Creo que como mujeres, o quienes se identifican como mujeres, no pudimos estar como ajenas a lo que representa la película por el proceso en el que pasa Meili. Es una chica chino-canadiense de 13 años, que es muy dedicada en sus estudios, diligente en las tareas familiares, tienen un templo chino, van ahí turistas, ¿no?, a recorrerlo. También eso me parece que es una de las características de Pixar, que trata traer a la narrativa el hecho de que hay familias que vienen desde otros contextos culturales y que ha habido de alguna manera alguna asimilación que también permita a esas nuevas prácticas culturales convivir con pues las nuevas culturas a donde llegan, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Más adelante voy a regresar sobre ello. Entonces, es una chica de 13 años y que tiene una familia tradicional. Súper interesante observar el séquito de tías, la abuela materna y el juego, el rol, el papel que cada una de ellas juega en la vida y en este momento tan importante que va o que está atravesando May. Y también es súper importante el grupo de amigas cercanas con las cuales disfruta, como toda adolescente enardecida, de una boy band, ser fanática de una boy band, que en la película se llama Fort Town. Todo parece irle bien hasta que un día se transforma en un gran panda rojo, ¿no? Hay quienes dicen que esta transformación hace alusión a la menstruación, ¿no? Y independientemente de que sea sobre la menstruación, creo que es importante el hecho de hacer simbólico que cuando las mujeres atravesamos por este periodo aparecen grandes transformaciones, sí que tienen que ver con nuestras cuestiones físicas, pero en donde también las cuestiones de emociones y la posibilidad de nuestros cuerpos a través de esas emociones, las potencias de esas emociones, también nos permiten empezar a prepararnos, empezar a exigir pues elementos que tienen que ver con la autonomía. Bueno, a grandes rasgos, de eso trata la película y les quería pasar ahí la sinopsis. Pues bueno, nos encontramos en primera instancia con una película en donde Meili parece que todo le funciona bien en la vida, es una estudiante dedicada, le va bien, se lleva bien con su madre, con su familia, es bien atendida, es bien cuidada. En la escuela tiene un grupo de amigas muy cercano, con las cuales se divierte, con las cuales tiene intereses en común y que le permite ser como la mayoría de los adolescentes, divertida, ¿no? Y también creo que otra característica muy interesante de la película es que, como lo decía Mario hace un momento, se hace evidente en las películas estas expresiones, las expresiones corporales bien captadas de las emociones, ¿no? Creo que un encanto de la película, de esta película, de manera muy, muy, muy particular, son todos los manerismos y esa manera de representar físicamente, con su gestualidad, las emociones y los afectos. Aquí, de manera muy general, traje el par de definiciones de emociones y afectos, porque luego vi ahí en redes sociales que alguien preguntaba sobre a qué se refería, ¿no? Y siguiendo a esta discusión que se hace en el libro que también ya citó Diallo, de Sara Ahmed, en la política cultural de las emociones,
Pues bueno, podemos ver de alguna manera como trascendida esta diferenciación que se suele hacer teóricamente entre lo que son las emociones y lo que son los afectos, ¿no? Creo que es importantísimo el trabajo que está haciendo Sara Ahmed, bueno, que ha hecho Sara y muchas otras, sobre todo para poder hablar, sí, de estas emociones como sistema comunicativo que tiene que ver con aspectos conductuales, cognitivos y que se construyen culturalmente, pero también de alguna manera trayendo este ejercicio y trabajo, pensamiento que se ha hecho desde otras perspectivas, por ejemplo, con Deleuze, que se refieren a estas afectaciones como esas intensidades y fuerzas que permiten modificar, sí, estas emociones, pero para llevarnos a accionar, ¿no? Y que potencian en nuestros cuerpos, pues, esa posibilidad de acción y yo diría también de transformación. Entonces, en ese sentido, el marco en el que estoy yo como navegando, la visión o los ojitos que le eché a la película, tiene que ver con entender las emociones y los afectos de una manera conjunta, no separada ni dicotómica, ¿no? También la perspectiva de Ahmed es interesante en el sentido de que permite rebasar como esta dicotomía que desde siempre se ha hecho en las ciencias sociales de pensar lo racional y lo emocional de manera, pues sí, diferenciada, ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos de la encarnación, creo que quienes estamos aquí, pues hemos tanteado esas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí les traje cuatro imágenes que ejemplifican esa gestualidad tan interesante y tan, creo que fiel, ¿no? Y que nos podemos cualquier ser humano sentir identificados con las expresiones que aquí en la película se presentan, ¿no? Ahí está el miedo, ¿no? Cuando le aparece de pronto al día siguiente que va a la escuela la colita del oso. Ahí tenemos a May cuando, antes de que le pase lo que le ocurre, ¿no? De que de pronto amanece siendo un oso rojo. Y ahí está la vergüenza y luego tenemos cuando ya se convirtió y está tratando como de controlar esa fuerza salvaje que tiene en sí misma, que es el oso. ¿Me permiten que me ponga los audífonos a ver si no sé si no es molesto el sonido? ¿No se escucha? Están Todo unas bien, trompetas muy fuertes. todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿No es molesto? No, descuida. Ok. Déjenme los pongo por cualquier cosa. A ver si también con el micrófono se puede escuchar muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, espero que se escuche. Bien. Entonces estaba diciendo sobre las emociones, y la representatividad de esas emociones en la gestualidad del personaje de Mei Li, Mei Mei. También parte de esos afectos y emociones, lo que se ve en la película, pues está aquí de manera muy general, esquematizado, y que me gustaría rescatar, ¿no? En este análisis con el que me estoy acercando a la película. Nos encontramos con una emocionalidad donde la alegría amical está ahí presente. Es súper importante estas relaciones entre las amigas, que son, digamos, como su principal fuente de alegría de la protagonista. También vemos muchas veces en varias escenas de la película esta emoción del miedo, sobre todo en relación a el vínculo que tiene con su madre. Em, la vergüenza frente a la transformación corporal, ¿no? Porque no sabe cuándo va a aparecer lo que le está ocurriendo, no puede controlarlo y eso le causa una serie de eventos en donde pues se ve sometida a estas
acciones o situaciones vergonzantes. También aparece el asco frente a los cambios corporales. Hay una escena muy simpática en donde llega a la escuela y las amigas le dicen que huele mal y una le pasa el desodorante, ¿no? La tristeza por la no satisfacción materna, por supuesto que sabe que hay una expectativa sobre su comportamiento y lo que se espera de ella, pues, y le preocupa a May no poder satisfacer esa expectativa que tiene su madre de ella. También nos encontramos con la emoción de enojo por el disciplinamiento y la exigencia del deber ser. Esto que le pasa a May la lleva varias veces a primero enojarse de manera como callada y hacia el interno, ¿no? No se atreve a decir lo que le molesta. También son emociones nuevas que está sintiendo hasta que llega un momento que puede de manera, pues sí, puede externarle a su madre ese enojo que tiene porque pues le exige demasiado, ¿no? Entonces nos encontramos con una película en donde las emociones constantemente se están ahí haciéndose presente, reflejo claro de la cotidianidad de las emociones, ¿no? Sus cambios físicos o los cambios físicos que la conflictúan de manera interna, que están influenciados por sus relaciones interpersonales y su búsqueda de autonomía. Entonces, bueno, las emociones están ahí presentes en la película y expresadas de manera encarnada, ¿no? También creo que es súper importante esta narrativa feminista, ¿no? Hay una nueva manera de hablar sobre lo que nos pasa a las mujeres. Yo estuve con una amiga viendo la película y recuerdo que empezamos a comentar sobre todo a partir de los recuerdos y las experiencias que teníamos cuando atravesamos por el momento de la menstruación, ¿no? Y nos reíamos recordando en las semejanzas que veíamos con las expresiones de las amigas, del contexto social y de la propia May. ¿Y por qué digo que es importante esta narrativa feminista que podría ser como obvia? Lo que creo que es interesante es que mientras estemos pensando en nuevas formas de expresar las relaciones que establecemos las mujeres, que parecen ser luego socialmente menospreciadas, creo que podremos también aportar nuevas formas de entender, pues sí, la feminidad de manera muy concreta, ¿no? En la película se ve, por supuesto, representada la cuestión de la raza, la cuestión del género, por supuesto, la diversidad corporal y también la cuestión de identidades. Este elemento que me pareció muy importante de la amistad femenina y de la comunidad femenina se hace evidente a lo largo de la historia, la escucha, el apoyo, el disfrute y sobre todo el erotismo. Y mientras la veía pensaba mucho en la propuesta de Audre Lorde con respecto al erotismo, que, bueno, Audre Lorde la trae desde este entendimiento de lo sexual para venir a decirnos que el erotismo es una fuerza vital, que la socialización o el disciplinamiento a las mujeres, pues nos ha sido arrebatada, ¿no? Em, hay autores que vienen y apuestan por una recuperación de ese poder o esa fuerza vital transformadora, ese poder profundo que reside en cada mujer. Dice Audre Lorde que esta fuerza vital va mucho más allá de la mera actividad sexual y se extiende a una sensación de plenitud, de conexión con el propio cuerpo y la propia experiencia. Y creo que es justo lo que se observa en la película desde el momento en que May asume que le gusta ese poder y que quiere tenerlo, ¿no? Que la hace ser una persona única, diferente, eso, segura de sí misma y disfrutando. Entonces, pensaba en esta fuerza vital que propone Audre Lorde. Y luego, para finalizar, este elemento que me parece
también súper importante, que tiene que ver con el linaje femenino, su abuela, sus tías, que llegan a acompañarla a este momento en que May tiene que tomar la decisión si acepta ese poder que ancestralmente ha sido heredado en su familia, de convertirse en un panda rojo, o pues sucumbir a la socialización contemporánea a la que las mujeres de la familia se vieron obligadas a, pues, aceptar, ¿no? Renunciando a esa fuerza y a ese poder que yo considero vital. Y me parece que esto, el papel que juegan en la narrativa, la abuela y las tías, puede darnos como pistas para empezar a pensar en nuevas posibilidades analíticas, incluso vocabulario que le dé como, pues sí, una vuelta a estas narrativas, pues sí, centrales, eh, contemporáneas, occidentales, sobre el cuerpo y sobre las emociones, ¿no? Que es algo que ya Mari de alguna manera puso sobre la mesa y Díaz yo también. Entonces pienso que el hecho de que May rompa con ese patrón de alguna manera de linaje femenino para la recuperación y el disfrute, el goce de su poder, creo que es bien significativo, ¿no? Em, Porque en la película se ve cuando, bueno, en la película se narra cuando le explica a la madre que hubo un momento que, aunque las mujeres de su familia tienen ese poder, se vieron obligadas a renunciar a él para poder sobrevivir, ¿no? Y eso me parece que tiene mucho que ver con con el proceso que vivimos en muchas culturas que fuimos colonizadas, ¿no? Entonces creo que volver a esos incluso rituales, ¿no? A esas conocimientos, experiencias y saberes que de alguna manera pertenecen a nuestro linaje, no para repetirlos de manera no crítica, sino para tantear nuevas posibilidades de entender esta realidad que estamos viviendo en la actualidad. Creo que en ese sentido podría ser súper interesante. Entonces, se propone una recuperación de las emociones mucho más allá de la puesta central de la razón a expensas del cuerpo, ¿no? Em, También mientras veía en la película el trazo del círculo, recordé varios cuentos que hablan sobre las mujeres que intentan estos procesos de sanación y de cuidado con mujeres que las acompañan y que con el canto invocan a esa compañía, ¿no? No hay inferiorización de lo femenino ancestral, eso también me gustó mucho. Lo salvaje, diría Clarissa Pinkola Estés, en este libro muy famoso sobre las mujeres que corren con lobos. Ni tampoco menosprecia lo subalterizado, eh, ni menosprecia subalterizando todo el repertorio de réplicas simbólicas, como la fuerza femenina, como su intuición, como los rituales, el reclamo del poder corporal, la sanación del linaje femenino y su autonomía. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante de ver y, sobre todo, interesante lo que ahí se presenta. Bueno, están las referencias y, por supuesto, el contacto mío, por si a alguien le interesa seguir charlando. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Magda, por estas anotaciones, por estos comentarios y bueno, por lo que vale, sí efectivamente en mi percepción se siente como muy femenina la película, ¿no? Se me había olvidado este detalle, entre comillas, detalle de que fuera como la dirección femenina y de hecho sí se nota. Y bueno, bueno, gracias a ambos y a mí también por pues, conversación que hemos tenido hasta ahora. Tenemos algunos comentarios en el chat de Facebook, perdón, de YouTube. Los voy leyendo y bueno, esto a lo mejor nos da oportunidad de agregar algo y luego si queda tiempo me gustaría hacerles una pregunta. A ver, Susan Durán, si entiendo bien su comentario, nos invita a no olvidarnos de Helio. Yo no he visto esta película, no sé si ustedes, pero bueno,
es una tarea que me llevo. Y Aranza L nos dice que sería muy interesante hacer un análisis de los videos de YouTube Kids, especialmente con los top de México. Además es interesante porque la app te permite ver el momento de mayor reproducción, especialmente con los de Top México. Pues muchas gracias, Susana, muchas gracias, Aranza. Sí, por supuesto, podría ser interesante, sobre todo desde analizando el punto de vista de la recepción de este tipo de animaciones, de la animación en general. Aprovecho también para aclarar que ninguno de los tres somos especialistas en cine, de animación o, o algo por el estilo. Digamos que eh, las tres estamos más cerca al mundo de la literatura, pero digamos lo que hacemos en las sesiones de nuestro grupo de trabajo, que por cierto aprovechamos también a invitarlos a visitar nuestra propia página de YouTube, que se llama como nuestro grupo, Umbrales Artísticos de las Corporalidades. Digamos, lo que hacemos es un poco salir de nuestra zona de confort, ponernos en juego y analizar como diferentes tipos de propuestas artísticas. Pero sí, seguramente lo que tú dices desde el punto de vista metodológico podría dar como una buena, por una buena investigación. Y también tenemos un comentario de Marielia Costa que dice en referencia a Turning Red, me encantó esta película, que podamos darnos permiso de sentir, vivir los cambios y además me sentí identificada con mi propia adolescencia. No sé si Magda, tú quieres comentar algo más en referencia al comentario de Marieli. Sí, muchas gracias, Marieli. Em, Me preocupaba un poco decir lo que dije, sobre todo al final, porque como mujeres quienes o como personas que nos asumimos identitariamente como mujeres, podría ser que la película nos es muy significativa, ¿no? Y me preocupaba porque también soy consciente de esta crítica, ¿no? Al esencialismo que han tenido algunas posturas desde el feminismo. Entonces me preocupaba un poco como apuntar lo que apunté al final. Agradezco a Marieli que diga esto, ¿no? Como para poder dejar aquí, pues sí, la tarea de seguir pensando sobre cómo virar los análisis hacia lugares no tan racionales, ¿no? Sin caer en, sí, en prácticas muy esencialistas. Entonces, pues nada, solamente pensé en eso. Excelente, gracias. Y bueno, tenemos unos minutos más, un poco haciendo resumen de lo que se ha comentado, que han comentado, a ver si lo logro, a ver si de allá podemos conversar un poquito más. Por ejemplo, ahora agregar, como lo hizo Magda, la película de Turning Red, me parece que muestra cómo, bueno, estas tres películas y bueno, incluyendo la serie, ¿no? Giran alrededor de la adolescencia y de los cambios que se dan en esta etapa, ¿no? Me llamó mucho la atención, así como tú lo expresabas, Magda, porque sí me recuerda muchas cosas de Inside Out también, ¿no? De cómo dijiste a propósito de Li Mei, lo dije bien, dijiste que todo le iba muy bien, ¿no? Todo le iba muy bien, era una chica divertida, hasta que, ¿no? Y es lo mismo que en la película de Inside Out se plantea de alguna manera, ¿no? Entonces, esta visión un poco catastrófica, que no es totalmente incorrecta, ¿no? Pero como de la adolescencia que llega y trae cambio, incluso la cuestión del olor, ¿no? Recuerdo la escena de Inside Out cuando eh, la alarma de la pubertad de Riley se empieza a sonar en plena noche, ella se despierta ahí con todos los cambios emocionales
Él dice, incluso apesto, ¿no? Y su mamá dice, pues sí es cierto, pero no, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así como para, para recordar que también son películas divertidas, que creo que esto es uno de los objetivos que se proponen. Pero, por ejemplo, ya tengo un rato, vi hace un poco de tiempo Red. No me parece, por ejemplo, respecto a Inside Out, y donde sí está muy marcada, ¿no? Este adentro y afuera. Y ahí parece un poco como que Riley sufre todos esos cambios, ¿no? No es totalmente consciente, casi como si fuera como ahí, como pura biología. Mientras en cambio me parece que Red ya hay una toma de conciencia mayor, ¿no? De que estas son mis emociones, así la estoy viviendo, así la estoy conociendo. Entonces, bueno, mi pregunta sería, no sé si están de acuerdo con esta última lectura y en general, como estudiosos sociales de las emociones y de las corporalidades, ¿qué le podríamos pedir o sugerir en las siguientes películas de Pixar? Sé que es una pregunta complicada, compleja, pero no sé si les surge algo. Adelante, quien quiera. Bueno, yo quería hacer un comentario. Bueno, son como dos o tres, pero rápidamente. Este, a mí la película de Turning Red me encanta. Fue una película que pues, no aparece durante pandemia y para mí fue muy significativa. Efectivamente, como ahorita se comentaba, es una película muy femenina y eso es lo que me encantó, que el foco y la atención verdaderamente se fue hacia lo femenino. Hay un corto, yo me enamoré de la historia como la hicieron la guionista principalmente. Hay un corto que hizo ella misma que se llama Bao del 2018, que es poderosísimo para mí. O sea, hay un momento en que la madre devora al hijo, ¿no? Que está hecho de una forma muy sutil, pero es fuerte. Y creo que esta guionista, esta directora, trae unas ideas muy interesantes que a mi gusto le han añadido mucha frescura a la cuestión. No sé si la vayan a volver a contratar, pero la verdad es que, bueno, esto lo ligo un poco con la pregunta que nos estás haciendo, Viallo. Yo vi Helio, yo Helio ya la vi, me pareció fantástica también en muchas cosas. Habla mucho de la vulnerabilidad. Hay un momento al final que también vuelve al abrazo. Cuando la estaba viendo, no pude evitar porque justamente la vi mientras estaba pensando en la reflexión para esta ocasión. Y cuando la vi, pues justamente dije, bueno, entraría totalmente muy, muy bien en lo que estuve comentando hace un rato. Yo pensaría también que ¿qué podría venir? Yo creo que a lo mejor tratar otro tipo de sensibilidades. Por ejemplo, pienso también en Luca, por ejemplo, que salió hace un tiempo, que trata más la sensibilidad como de un niño, justamente que no es nada hegemónico, ¿no? Un niño muchísimo más sensible, que incluso inmediatamente empiezan a hacerse lecturas de si Luca es homosexual, ¿no? O sea, estas cosas inmediatamente ocurren porque pareciera que también no podemos tratar una masculinidad que esté más allá de estas cuestiones hegemónicas. Y ahí es donde digo, bueno, yo pensaría que es interesante empezar a tratar estas cuestiones, ¿no? De voltear a ver otro tipo de sensibilidades, otro tipo de sentires. Que creo que Turning Red lo logra muchísimo. Para mí es la que más lo logra hasta el momento, para mí personalmente, porque sí creo que el haberle dejado la dirección completamente a una mujer, cosa que nunca había ocurrido, influye, porque de hecho, viniendo mucho al comentario que tú nos hacías, vía yo, en cuanto a esta cuestión de Turning Red, encontraste intensamente, intensamente es dirigida por un hombre y podríamos llegar a pensar, o mucha gente que diría, ¿y eso qué no? Pero la verdad es que creo que tiene muchísimo que ver en cuanto a los tratamientos, porque sí creo que también en la cuestión narrativa, donde nos enfocamos tanto en el insight, porque realmente los personajes son las emociones, Riley es un medio para que la narrativa ocurra. La realidad es que por eso creo que se ve un poco más como que estos cambios que va teniendo Riley, como que no los vemos tanto porque realmente las que vemos que de alguna manera cambian o evolucionan son las emociones. Y como que por default decimos, bueno, pues Riley también, pero como que la niña no se vuelve tanto el foco. Y la verdad yo sí creo que en Inside Out se hacen cosas muy estereotipadas. Eso sí lo creo mucho, siendo que en Turning Red creo que no,
podríamos decir que hay cosas que son estereotipo, pero no me parece que estén tratadas de forma estereotipada, porque yo recuerdo mucho, soy súper fanático de la animación y recuerdo toda la polémica sacada que porque hacía alusión a la menstruación. Y siempre la forma en que muchas personas se asustan por nombrar menstruación me parece ridícula, ¿no? Y que la película realmente si lo llega a hacer, lo hace de una manera muy sutil para mi gusto y muy alegórica, ¿no? Pero la realidad es que, vaya, ya empezar a tratar ciertas temáticas me parece algo muy valiente y creo que eso es lo que yo pensaría, que ver nuestra realidad más allá de si solamente somos felices o tristes o si solamente como que nos enojamos o nos contentamos, o sea, creo que también darle la dimensión a lo que somos, también en cuestiones de género, en cuestiones de cómo sentimos. Por supuesto, creo que Turning Red también se va mucho a contextualizar en una cuestión racial, o sea, que es algo que Pixar se ha venido haciendo en muchísimas, y Disney también en muchas películas. Sin embargo, creo que Turning Red no busca tanto universalizarlo, mientras que intensamente pareciera que sí nos está queriendo imponer una cuestión un poco más universal de cómo debemos entender toda la adolescencia a vida y por haber en el mundo, ¿no? Y pues no. Y creo que Turning Red en este punto de ponernos una chica chino-canadiense con su cultura, con su herencia, con su linaje, con todas estas cosas, que por supuesto hay por ahí procesos pues de occidentalización, blanqueamiento, porque están en este país, ¿no? Pero la realidad es que creo que le agrega como ciertas complejidades que son muy interesantes. Entonces, bueno, eso es lo que yo contestaría. Y gracias, Mario. Y sí, es muy interesante. De hecho, sí, hablar como aunque sea indirectamente de menstruación, sí es como romper un tabú cultural, ¿no? Y me parece que lo hace como de una manera muy bella, fresca, diría Magda, ¿no? Y regresando un poco a lo que comentaba al principio, la cuestión como del crossover fiction, de la crossover fiction, ¿no? Son narrativas que pueden leerse en diferentes niveles. Entonces, independientemente que todos puedan o no captar la referencia, ahí está y me parece que es profundamente importante y sí, confirmo que sí se nota que Inside Out está dirigida por hombres e incluso diría con un enfoque muy biologicista sobre las emociones. Pero bueno, Magda, adelante. Sí, es que creo que esta idea como de ficción se tiene porque hay elementos culturales, históricos concretos que se desconocen. Entonces, como dice Mario, hay una complejidad en entender eso, que es mucho más fácil presentar narrativas que vengan desde cuestiones muy racionales y que, etcétera, etcétera, ¿no? Em, pero, por ejemplo, las mujeres cuando hemos escuchado sobre las diosas sagradas, ¿no? O cuando la sacralidad de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Nuestra relación con la luna, la tierra, cuando entendemos sobre, no sé, en fin, ¿no? Parte de la construcción de la feminidad está como muy llena de esos referentes, ¿no? Y bueno, según la cultura hay especificaciones concretas, pero creo que lo interesante de Thorndike es que cuando habla de las emociones y los afectos, se pueden comprender, ¿no? Incluso creo que de manera transcultural, intercultural, ¿no? Em, y creo que el gran logro es que en la película se puede evidenciar que hay una complejidad en el entendimiento de todos esos elementos que están ahí dispuestos para entender emociones que pueden ser generalizables, ¿no? Y eso es a mí lo que me pareció súper interesante, porque yo no necesito ser una niña chino-canadiense de los años 2000 para entender el proceso de convertirse en un oso rojo gigante como Meili. Entonces creo que ahí está como la gran bondad, la frescura de la película. Eso.
Y gracias, Magda. Y sí, efectivamente, esta complejidad que tú decías me parece que es evidente en la búsqueda narrativa, ¿no? Porque, bueno, antes hacíamos de manera diferente, todas y todos hicimos referencia a cómo se manifiestan cómo se hacen evidentes estas emociones, ¿no? Pero digamos, esto siempre de alguna manera ha existido, ¿no? Con Tom y Jerry, que sacaban los Ock, etcétera. Pero eran como siempre unas emociones limitadas y muy estereotipadas, ¿no? Aquí me parece muy valioso, ¿no? El hecho que se estén complejizando y viendo como en su pluralidad, ¿no? Todo eso. Y bueno, entonces ya para Bueno, concluir, sí, ¿podría decir adelante, algo Manuel. nada más rápido? Sí, ahorita que mencionabas, Magda, yo también pensaría que, por ejemplo, o sea, las amigas de May, aparte para mí es muy, muy como personal, lo de May, porque mi sobrina, la mayor, se llama May. Entonces siempre la identifico con esta película porque está en su adolescencia aparte. Entonces, yo pensaba mucho que le pasa a ella, o sea, esta transformación nos dicen que es por su linaje, pero creo que eso también de alguna manera en un discurso, si lo analizamos, es una forma de hacernos ver que eso no es universal, ¿no? O sea, porque le pasa al linaje de May, mientras que las otras chicas, por ejemplo, cuando le da el desodorante o todo eso, nos hace ver que ellas también están pasando un proceso de transformación, pero lo viven de manera muy diferente. Además que las cuatro amigas, el grupito de May, son de distintas, vienen como de distintas ascendencias cada una, ¿no? Y eso también luego como que lo vuelve interesante. Y una última cosa que se me olvidó decir en mi comentario anterior es que yo veo ahora mucha queja, sobre todo porque, bueno, Pixar aparece cuando yo era muy niño. Yo recuerdo, la primera película que recuerdo es Toy Story, por ejemplo, y la verdad es que yo veo que ahora hay mucha queja de que como que las historias van mucho hacia lo emocional. Antes como que simplemente nos mostraban mucha aventura, nos mostraban muchas cuestiones, las emociones estaban dentro, pero parecía que no eran tan importantes, porque teníamos personajes simplemente con cierta valentía, vivían ciertas aventuras, salvaban una sociedad, no sé, pienso en Toy Story, pienso en Bichos, pienso en Cars, pienso en, o sea, que eran personajes que de alguna manera como que tenían esta fuerza, ¿no? Y mayoritariamente masculinos, por cierto. Pero hay un giro que me parece interesante, donde varias de las películas ahora se están yendo a Pixar, ahora está tomando mucho un corte emocional, un corte de comprender las relaciones incluso más cercanas, ¿no? Las relaciones, mucha gente que se quejaba porque dice, "Ah, es que ahora Pixar volvió y Disney también volvieron a los padres los antagonistas, ¿no? Porque hay muchas películas como Encanto, por ejemplo, que están haciendo la misma Turning Red que dicen la mamá era la mala, ¿no? Cuando la mamá en realidad no es mala, simplemente es parte de la cuestión de su propio contexto. Entonces, yo pienso mucho cómo ahora se están volviendo hacia esa parte interior, no solamente en el interior como emocional, sino también nuestras propias relaciones humanas más cercanas, donde está también lo familiar, ¿no? Y cómo de alguna manera se pueden trazar esas vulnerabilidades que vivimos desde ahí, porque realmente uno de los estratos que más nos marca vitalmente para muchísimas cosas es la estructura familiar y cómo está de alguna manera posicionándonos, ¿no? Porque desde ahí empieza nuestro posicionamiento y gran parte de nuestro posicionamiento subjetivo. Entonces, eso me parece que es algo muy valioso, que sí, bueno, veo a mucha gente mía diciendo es que ahora ya no son tanto de acción, ya no son tanto como de cosas así más épicas. Digo, pero es que sí que se han atomizado más como a lo doméstico, como a las cuestiones que son más cotidianas, pero yo en eso veo un gran acierto. O sea, que ya no son historias que únicamente nos impulsen como a esa valentía o esa cuestión de aventura, como si eso tuviéramos que vivirlo de todas las formas, ¿no? Sino que hay otra cosa. Y también incluso cuando ya ahora se habla de valentía o de fuerza, como en el caso de May, por ejemplo, es otra cosa también. Ya no es precisamente esta cuestión épica, sino el propio entenderse y de alguna manera saber quién eres, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante también. Y yo veo mucho ese giro como que sí lo emocional se está sentando mucho en las animaciones. Y eso para mí es muy positivo, aunque mucha gente utilice esto de que son, pues para esta generación, ¿no? Que es mal llamada cristal y estas cosas, ¿no? Y gracias. Y bueno, que sigan viniendo películas que nos permitan reflexionar sobre las emociones y conocernos aún más a partir de estos. Ya el tiempo definitivamente se acaba.
Agradecemos nuevamente al Seminario Permanente de la Corporalidad por habernos quedado en este espacio, que bueno, también nuestro espacio. Y bueno, gracias a todos y todas y todos los que nos han acompañado. Saludos y por aquí nos vemos. Gracias. Pues también desde el Seminario de Corporalidades, Permanente de Corporalidades, queremos agradecerles mucho por haber estado gestionando esta sesión y pues es un gusto siempre escucharlos y ver cómo están avanzando los GTs y cuáles son las discusiones que están teniendo, y me encantará ver posteriormente las personas que puedan estar viendo el video tanto en su canal de YouTube como en el canal de CIESAS, pues que también dejen comentarios, porque creo que no es común que se traten de cruzar este tipo de temáticas con productos culturales que están pensados incluso para infancias y juventudes, ¿no? Entonces sería también muy padre que estas infancias y juventudes también lleguen a este tipo de contenidos y que ellos también puedan empezar a dialogar con ustedes. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y los que van a ver este video en alguna de las plataformas. Y bueno, buen día a todos.